fuerzas están expresadas en forma polar, en donde se nos da el módulo y el argumento de cada una de ellas. Consideramos las fuerzas ubicadas con el origen en el origen de coordenadas. El módulo de cada una de ellas tiene que ver con 4,5 kilogramos fuerza, la otra con 2,3 kilogramos fuerza y la tercera con 1,4 kilogramos fuerza. La dirección de ellas está dada por el ángulo que forman con el semieje positivo de las X. La primera fuerza está a 45 grados del semieje positivo de las X. La segunda fuerza, F2, se encuentra ubicada en el eje X hacia el sentido positivo y la fuerza F3 se ubica sobre el eje Y hacia abajo. Nosotros podemos ver en la figura el esquema de las tres fuerzas con origen en el origen de coordenadas. Diremos que para sumarlas podemos trabajar con varios métodos. Uno de ellos es el método del paralelogramo y otro es el método de la poligonal. Ese método trabaja con vectores equivalentes a cada uno de ellos, ubicados uno a continuación del otro, en la cual la resultante se maneja desde el origen de la primera fuerza hasta la punta de la última, identificado en este gráfico con el vector verde. Si nosotros buscamos que el sistema esté en equilibrio, ese vector verde, que es la resultante, es un vector que reemplazaría a los otros tres vectores iniciales y manejaría un efecto equivalente a la aplicación de estos tres vectores. Si quisiéramos que el sistema esté en equilibrio, lo que se busca es una fuerza opuesta a esta fuerza que se llama equilibrante. La fuerza opuesta es una fuerza que se maneja en la misma dirección, en sentido contrario y con el mismo módulo de la resultante. Para trabajar con el cálculo analítico de estas dos fuerzas, hay que manejarse desde la teoría de la descomposición de las fuerzas en sus coordenadas cartesianas. Las coordenadas en las que están dadas las fuerzas o los vectores estos del sistema son coordenadas polares. Pero si ubicamos la descomposición de las fuerzas en sus coordenadas cartesianas, vemos que se establece una relación entre los lados del triángulo rectángulo, en donde, por ejemplo, la fuerza F1 es la hipotenusa y las otras dos son las coordenadas que hacen de catetos de este triángulo rectángulo. Por eso, conociendo el ángulo agudo que forma la fuerza F1 con el semieje positivo de las X, vamos a poder armar una relación entre los catetos, la hipotenusa y este ángulo agudo, utilizando el coseno del ángulo, el seno, y la relación que existe entre la definición de coseno y seno para poder definir la descomposición en dos coordenadas cartesianas. Estas dos coordenadas cartesianas se pueden pensar como dos vectores perpendiculares en los cuales se descompone la fuerza F1. Cada una de las coordenadas se calcula como la multiplicación del módulo de la fuerza por el coseno del ángulo o el seno para trabajar con la coordenada X y la coordenada Y respectivamente. Dadas las coordenadas cartesianas, podemos pensar que la resultante
es la suma de las tres fuerzas dadas. Y como ahora se pueden expresar en forma cartesiana, la F1 con las coordenadas X e Y calculadas recientemente, 3,18 cada una, la F2, al encontrarse ubicada sobre el eje X, tiene la coordenada Y igual a 0. Y F3, al ubicarse sobre el eje Y, tiene la coordenada X igual a 0. Por lo cual se trabaja desde la suma coordenada a coordenada para definir la resultante. Una vez que tenemos la resultante, la equilibrante se calcula como el vector opuesto a la resultante, siendo sus coordenadas cartesianas menos 5,48 kilogramos fuerza y en la Y menos 1,78 kilogramos fuerza. Para calcular el módulo de la equilibrante, que por supuesto será igual al módulo de la resultante, nos valemos del teorema de Pitágoras, porque nuevamente tenemos un triángulo rectángulo. La equilibrante es la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Trabajar con el módulo es pensar en la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. No nos olvidemos de que las coordenadas polares se conforman del módulo de la fuerza y el argumento. El argumento es el ángulo que forma el vector que representa a la fuerza con el semieje positivo de las X. Dado que el vector se encuentra en el tercer cuadrante, el ángulo que corresponde a la forma polar se calcula mediante 180 grados más el ángulo que surge de la aplicación de la trigonometría al triángulo ubicado en ese cuadrante. Por lo cual, dados todos estos datos, ya tenemos la forma polar de la equilibrante, el módulo y el argumento.